Bueno, estamos aguardando que esté en contacto con nosotros la doctora Silvia Echevarne. Te voy a decir además que te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, así es nuestro nombre. También estamos en Instagram y en Twitter, @ en donde estamos, es nuestro Twitter. Bueno, vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne acerca de un tema de enorme importancia y que ella nos viene explicando desde el punto de vista jurídico. Ese contrato entre la Administración Nacional de Puertos y el grupo Catonazzi, este grupo belga, un mega grupo millonario con un montón de conexiones internacionales para operar en el puerto de Montevideo. Tenemos por acá mensajes de amigos, Bianchi que nos dice, bueno, excelente editorial, Rubén. Bueno, gracias por el mimo al estado de ánimo, ¿no? Siempre es bueno saber que a alguien le interesó lo que uno trata de analizar, porque en definitiva acá tenemos que apretar en pocos minutos un análisis de algo mucho más profundo quizá y más complejo, pero por lo menos dar un panorama general, y me parecía interesante visualizar ya en este momento de la historia de este gobierno, el panorama que nos está brindando una oposición política. Porque en definitiva, cuando hablas de Frente Amplio y PIT-CNT, estamos hablando de la única oposición que tiene el gobierno. Es decir, el país está bien dividido en dos aguas. Una coalición de gobierno que hasta ahora no da muestra de cierta madurez para el diálogo, para la interna, para llegar a puntos de acuerdo, y por otro lado, una oposición que es otra coalición que se fogueó en el gobierno y que se instaló, digamos, como una oposición fuerte en este momento del país. Fuerte en el sentido de sus componentes, es un porcentaje importante, y un porcentaje de votos que prácticamente en segunda vuelta fue, como se diría en el término trufístico, de bandera verde, ¿no? Cabeza a cabeza. Está con nosotros la doctora Silvia Echevarne, nos está mirando muy seriamente. No logra intimidarme, pero lo que sí intimida es lo que está pasando en el puerto. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto ¿Cómo? estar con ustedes. Gracias una vez más por estar con nosotros y bueno, aportarnos sus conocimientos respecto a este tema y que tiene sus complejidades técnicas, jurídicas, y que hay mucha cosa ahí que contraviene el régimen general de la ley de puertos, ¿no? Sin duda, y si a usted le parece, me gustaría hablar este lunes de algo que no lo hemos hablado en profundidad porque estuvimos abocados a otros temas, pero que se puso sobre la mesa de trabajo en esta semana y es el tema del plazo. ¿Corresponde el plazo que se le ha otorgado por el acuerdo hasta el año 2081? Por ahí se dice que hay una norma que la usó el gobierno anterior a los efectos de entregarle, con dos objetivos fundamentales, creo, es el decreto del 2017, con dos objetivos fundamentales. Primero, extender el plazo de la primer planta de celulosa, la que ya teníamos, a 50 años, y después otorgar a la terminal portuaria 50 años también. Ahora, en ese proceso, en la trazabilidad de esta norma, ¿es aplicable a este acuerdo que firma el Estado uruguayo con la empresa Catonazzi? Bueno, desde ya le anticipo que no, y también le digo que el plazo, en nuestra opinión, no podría ser, sería inconstitucional y sería ilegal que fuera hasta el 2081. Esto no es algo que se me ocurre a mí, obviamente, y ahora les voy a ir explicando un poquito por qué, y lamento que hoy sea un poco jurídico el enfoque, pero me parece muy importante porque a veces se hacen interpretaciones a la ligera de algunas normas, y esto tiene una importancia muy trascendente para lo que tiene que ver con la infraestructura y los cambios que son muy dinámicos en términos portuarios. Doctora, ¿me permite una interrupción acá? Porque me Por parece supuesto. importante, respecto a lo que usted nos explicó antes, que hay un montón de privilegios en la parte operativa, es decir, en la parte física del puerto, ¿no? La utilización de muelles, la posibilidad de hacer atraques, que contraviene el régimen de la libre concurrencia según el artículo 7 de la Ley Nacional de Puertos. Eso por un lado. Pero ahora usted nos dice que en términos cronológicos también el contrato establece un plazo que contraviene la Constitución. Entre otro montón de normas, pero la más importante es la Claro, Constitución de la República. claro.
Ahora, vamos a hacer un pequeño desarrollo, porque además esta semana trascendió públicamente de que no había informes que avalaran este contrato, es decir, no hay informes jurídicos. Y hoy vamos a hablar de los informes jurídicos. En alguna otra participación vamos a hablar de los informes técnicos, que eso tiene otro capítulo y que le va a significar al Estado una inversión mucho más grande de lo que la empresa va a hacer, muy por encima de los 455 millones de dólares. Pero de los informes técnicos vamos a hablar más adelante. Bien. Vamos a hablar hoy de los informes jurídicos, que aparentemente, y por una instancia que inició la oposición ante el Tribunal de lo Contencioso, se descubrió de que no había informes jurídicos. Bueno, esto nos lleva entonces a pensar si el plazo corresponde o no corresponde, y si la norma que se está aplicando es de recibo o no. Como les dije, entiendo que no solamente lo entiendo yo, ustedes ya saben, esto es un grupo de trabajo, un grupo que espontáneamente nos hemos juntado, intercambiamos opiniones, obviamente a la cabeza el doctor González Lapeire es el que más nos ilustra desde el punto de vista jurídico, y felizmente hemos coincidido en que el plazo que está planteado en el acuerdo sería ilegal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tenemos la primera norma, la norma madre, la ley de puertos, ¿verdad? La ley de puertos con su decreto reglamentario, el 412 del 92, que hablaba de 30 años. En esa ley se decía que las concesiones no podían exceder a los 30 años. De los 30 años. Pero después tenemos la otra norma que ha sido utilizada, que es la ley 17243, que es la de la subasta. ¿Ustedes se acuerdan cómo empieza todo esto, verdad? Esto empieza con una subasta pública, la bolsa de valores, donde la empresa y otros oferentes, pero finalmente termina ganando la empresa Catornatí, adquiere la posibilidad de explotar por 30 años la terminal especializada. Por 30 años y en libre concurrencia en operativa de contenedores con los muelles públicos. Es decir, las reglas de juego estaban muy claras desde el principio. No es que fueron cambiando. Claro. En todo momento se reflejó el espíritu de la ley de puerto en la ley 17243, en el decreto que establece el régimen de gestión, el 137.100, que lo hemos nombrado mucho. Sí. En todo momento se ha dicho que no iba a ser exclusiva. Es decir, que siempre iba a estar en libre competencia con los muelles públicos. Significa que cuando uno se presenta a una subasta, conoce las reglas de juego, acepta o no acepta. No cambiaron, cambian ahora, pero en ese momento eran así y las aceptaron. Ahora bien, en el remate con el artículo 20 de la ley 17243 autoriza la participación de la Administración Nacional de Puertos con los privados. Y por ese decreto se otorga los primeros 30 años. Es decir, que desde el 2001 tendríamos vigencia hasta el 2031 de la terminal especializada. Eso fue lo que se adquirió en el remate. Bien. En el año 2015, por una ley de presupuesto, el artículo 377, espero no aburrirlos con esta parte jurídica, que es muy importante para la conclusión final. Y acá la tengo. Artículo 377, ley de presupuesto del año 2015, dice: las concesiones que afecten un espacio territorial de recinto portuario, muelles, esplanadas, depósitos, radas, etc., otorgada al amparo de la ley 16246, que es la ley de puertos, podrá prorrogarse por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, exigiéndose para ello, bueno, la realización de nuevas inversiones, etc., pero no modifica el plazo, razón por la cual, aún en el 2015, seguimos teniendo los 30 años. Bien. Ahora bien, después del 2015 viene la norma que se utilizó ahora, ¿verdad? El decreto, que también lo tengo acá, cuyo único objetivo era otorgarle los 50 años a la terminal portuaria de celulosa y extenderle a la primera planta, y acá viene la modificación. Se modifica el artículo 49 del decreto reglamentario de la ley de puertos. Y mire cómo queda. Sí. Modifícase, esto es en el 2017, ¿verdad? Modifícase el artículo 49, literal B, del decreto 412, que es el reglamentario, el que quedará redactado de la siguiente manera. El plazo de concesión
que no podrá exceder de 50 años y que podrá prorrogar, que no podrá exceder de 50 años, no podrá exceder, y que podrá prorrogarse por decisión del Poder Ejecutivo y en las nuevas condiciones que imponga, previo asesoramiento de la Administración Portuaria. Entonces, acá sí, en el 2017 se autoriza, se modifican los 30 años iniciales y se puede ser hasta 50 años, con una condición, que sea una decisión del Poder Ejecutivo fundada en asesoramiento de la Administración Nacional de Puerto. ¿Qué sucede? ¿Qué vimos esta semana? Bueno, que ese asesoramiento no existía. Se ha dicho por ahí que hay algún informe jurídico de un colega de la Administración Nacional de Puertos, pero también se ha dicho que fue pedido por el presidente de la Administración Nacional de Puertos, y que además fue otorgado un mes y medio después, o 2 meses después, es decir, extemporáneo al contrato. El contrato ya había sido firmado, con lo cual uno podría pensar que ahí hay algo de mala fe, y si sube un poquito más en la escala ética, podría pensar que no se ajusta en absoluto a lo que está previsto, porque la norma es bien clara, dice que previo asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, es decir, el Poder Ejecutivo puede extender hasta 50 años, pero previo asesoramiento, no 2 meses y medio después. Claro. Ahora bien, claro, volvamos al inicio. Les dije que en el 2001 se podía extender el plazo hasta 30. Según esta norma, y vamos a poner entre paréntesis lo del previo asesoramiento, que reitero, en mi concepto y según lo que ha trascendido públicamente, es totalmente extemporáneo, porque además no pasó por el directorio, es decir, que fue un acto aislado del presidente. Ustedes saben que la Administración Nacional de Puertos es un colegiado, o sea, es un organismo que funciona en directorio, razón por la cual las decisiones tienen que pasar por el directorio. Esto no pasó y además fue extemporáneo, es decir, se pidió después y se entregó después, con lo cual no se cumple con este requisito para poder otorgar la prórroga de los 50 años. Pero vamos a pasar por alto esto y vamos a dejarlo ahí entre paréntesis, seguramente en la interpelación se pueda dilucidar. ¿Puedo hacer una pequeña inflexión? Una pequeña inflexión. Porque esto tiene un parangón con lo que ayer explicó el ministro Salinas respecto a la vacuna Sputnik. ¿En qué sentido? En que ahí sí el gobierno fue muy cauteloso y respetó esos principios de los informes técnicos por un lado y los informes jurídicos por otro. Como no fueron suficientes los informes técnicos en cuanto a la capacidad de inmunización que la vacuna tenía, esa plataforma Sputnik, no se llevó adelante con los informes jurídicos para llegar al contrato con esa empresa, ese laboratorio, y obtener la vacuna Sputnik. Es decir, en ese sentido sí se cumplió con esas prerrogativas de los informes previos al contrato a realizar. Y acá es todo lo contrario. No sé si me explico. Sí, ahí hay un buen ejemplo de administración pública y acá no. Esa es la conclusión, pero además otro montón de problemas prácticos que esto trae, porque vamos, que acá nosotros nos ponemos a analizar esto, porque empezamos a ver los problemas desde el punto de vista práctico que esto empieza a generar. Claro. Fíjese que nosotros teníamos un régimen de gestión que iba hasta el 2031 y ahora se extiende, y déjenmelo ahí en suspenso, hasta el 2081, ya les adelanté que eso no corre, pero y en estos 10 años en que tenemos 2 regímenes de gestión distintos, particularmente distintos, porque en el primer régimen de gestión, recuerde, si no se movía la cantidad de movimientos necesarios, había una rescisión después de los 3 años consecutivos con una contraprestación. Ahora se modifica, se pasa a 5, sin contraprestación. Se cambia la forma de calcular el canon, se cambia la forma de participación de los accionistas. Es decir, acá hay un cambio. En estos 10 años, en estos 10 años que tenemos en este suerte de limbo entre el régimen anterior y el régimen actual, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Cuál es el régimen de gestión aplicable? Es decir, esto no es una ocurrencia nuestra, sino que hay problemas prácticos que pueden llegar a tener implicancias muy importantes. Y volvemos a lo que yo les comenté hace un tiempo, esto tiene que ver con los contratos incompletos. El hecho de dejar contratos incompletos o sin especificar todas estas cuestiones puede llegar a tener muchas consecuencias para el Estado. Ahora bien,
se dice que se aplica el decreto del 2017, ¿verdad? Un decreto que el gobierno anterior aplicó para UPM, que lo hicieron el Frente Amplio. Bueno, muy bien. Si se aplica ese decreto, lo que dice es que el plazo de la concesión no podrá exceder de los 50 años. Es decir, que 2001 al 2051. Acá se hizo un corte y se dijo, se va a prorrogar una vez que termine, es decir, que los 50 años los querían empezar a contar a partir del 2031. Bueno, eso no corresponde desde ningún punto de vista, es hacerle decir a la norma lo que la norma no dice. Por ende, la prórroga otorgada hasta el 2081 es ilegal. Pero además, ¿sabe una cosa? También es inconstitucional, y se lo voy a leer. Acá está el artículo 51, porque que nos llevemos las normas por delante, las leyes, los decretos por delante, digamos que bueno, pero llevarse la Constitución de la República por delante ya es un hecho que, a mi juicio, amerita cierta gravedad. Y miren lo que dice acá. El artículo 51 de la Carta Magna habla de las concesiones, y dice, las concesiones a las que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso. Entonces, ¿qué tendría que concluir yo, por ejemplo? ¿Qué concluyó este grupo de trabajo? Bueno, si se corta en el 2031, es decir, la concesión, hagamos una línea de tiempo, a ver si me acompañan. Sí. En el 2001 se entrega la explotación de la terminal especializada, por 30 años, ¿verdad? Según las normas vigentes. Termina en el 2031. Este gobierno dice, bueno, en función de las normas que nos autorizan a otorgar un plazo hasta 50 años, le damos, una vez que termine, 50 años más. Y ahí llegan al 2081. Ya les adelanté que nuestra posición no interpreta eso y no es lo que la norma dice. Entonces, imagínense que una vez terminado en el 2081, dice, bueno, y ahora, tal como dicen las normas vigentes, y que hagamos las cosas bien esta vez, previo asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, el Poder Ejecutivo decida otorgar una prórroga por 50 años más. Estamos contraviniendo lo que la Constitución de la República dice, y que es que no se pueden dar los contratos, las concesiones, en ningún caso, a perpetuidad. Entonces, ¿qué conclusión sacamos nosotros? Primero, cumplir el decreto del año, cumplir el decreto por el cual se le otorga a UPM los 50 años, que fue hecho para esa instancia, sí, pero en el marco de la Constitución de la República, interpretándolo de manera armónica con las otras normas, y en ese caso, nunca podrá excederse de los 50 años. ¿A partir de cuándo? A partir del comienzo, desde el 2001, razón por la cual este contrato tendría que terminar en el 2051. Ahora, doctora, y otro detalle, cuando termina el plazo, ¿no hay que volver por la normativa general a un previo informe técnico y jurídico antes para avalar otro tiempo? Esa es la segunda parte, ¿no? Estoy dejando pasar que no se cumplió con ese requisito fundamental, es decir, de la norma se desprende desde la primera norma, y eso no se ha modificado, que el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos era preceptivo, pero era anterior, porque lo dice muy claro, previo asesoramiento de la autoridad portuaria, previo, no extemporáneo, no después. Ahora, ¿vale un informe jurídico de un abogado de la Administración Nacional de Puertos sin pasar por directorio? Bueno, no lo sé. Acá el único informe jurídico aparentemente que hay es el de prosecretario de Presidencia, no se habla de otro. ¿Vale eso? No. ¿Fue previo? No. ¿Tiene además los informes técnicos? Ya vimos que no. Es decir, esto sería aún la prórroga de los 50... Primero, conclusiones bien básicas. No corre hasta el 2081. Basta del 2081. Si quieren aplicar la norma, hay que aplicarla como corresponde. No hay que decirle a la ley lo que la ley no dice. La ley dice hasta 50 años. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. No cuando termina y empieza otra vez. Porque si no, ahí se están llevando por delante la Constitución de la República. Primero, no va hasta el 2081. Va hasta el 2051 en el mejor de los casos. Y en el mejor de los casos, cuando estoy diciendo que se cumple con la norma, ¿y qué dice la norma?
que tiene que haber habido informes previos de la autoridad, informes jurídicos previos de la autoridad portuaria, que tiene que haber asesorado al Poder Ejecutivo para que tomara esta decisión de prorrogar hasta 50 años. Entonces, no va el plazo y tampoco se cumplió con lo que la norma dice. Pero hay una cosa más y también lo dice el artículo 51 de la Constitución, porque yo les leí la segunda parte y no les leí la primera. Y la primera parte dice que el Estado, o los gobiernos departamentales en su caso, condicionarán a su homologación el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias. Sí. Significa, y esto solamente se lo doy como titular y lo vamos a desarrollar más adelante, significa que esto de dejar liberadas las tarifas tampoco corresponde. Que esta iniciativa que se está planteando de un organismo regulador de las tarifas para darle certeza, por dos razones a mi juicio no corresponde, y esto lo digo con sutileza, ¿verdad? En primer lugar porque la autoridad reguladora es la Administración Nacional de Puertos, y en segundo lugar porque está en la órbita del Estado el hecho de poder controlar las tarifas públicas que estén a cargo de los concesionarios. Significa que esta parte de dejar liberada a la terminal especializada las tarifas, es decir, que se cobre a su antojo, tampoco corresponde. Uno empieza a analizar el acuerdo y sigue encontrando irregularidades, ¿verdad? Y sigue encontrando cuestiones que rondan con la buena administración, pero sobre todo con el buen funcionamiento de estos servicios que son tan importantes. Esto es ni más ni menos que el comercio exterior del país. La verdad es que nosotros no habíamos hablado mucho del plazo, pero en la comparecencia a la comisión que tuvimos el gusto de compartir con el doctor González Lapeire, el doctor Martínez Blanco abordó el tema del plazo y puso algunos ejemplos internacionales que nos llevaran a nosotros a pensar. Esto no es lo que pasa en el resto del mundo. No existe, los ejemplos que se están manejando públicamente son la excepción, Rubén, no es la regla. Claro. Si uno mira los informes de la CEPAL, si uno mira los contratos que se hacen, sobre todo en los puertos de América y el Caribe, que es nuestra zona de influencia, ¿verdad? Nuestra zona espejo, la que podemos mirar, los contratos bajo ningún concepto se dan más allá de los 30 años. Y un ejemplo muy cercano quizás era la aspiración de reforma del puerto de Buenos Aires, que hablaba de 50 años, pero tenía un corte muy importante. En realidad la concesión era a 35 más 15, pero los 15 estaban sujetos a un plan de mejora de inversión y a un plan de captación de carga. Si el concesionario no lograba demostrar que iba a invertir más y mejor, y que iba a traer más y mejor carga, no se hacía... Claro, eran susceptibles de tener una demostración técnica. Y le quiero poner un ejemplo más, el último, me queda un minuto, de Colombia. A mí me parece mucho, Cartagena de Indias es uno de los puertos más importantes que tenemos por acá por la región, y por los efectos de la pandemia se decidió por resolución del Poder Ejecutivo que se podían extender las concesiones en todo lo que fuere necesario, así dice el decreto, para mitigar los efectos de la pandemia. Usted sabe, en Colombia, por supuesto, los plazos son de 30 años, como en la región no exceden de 15, 20, 10 años, 30 es lo máximo que logré ver. Es como el régimen general, digamos, sí. Digamos que es unánime, sí, pero, es siempre con las salvedades y siempre con las inversiones y los planes de inversión muy, muy detalladamente, ¿verdad? Nada así como lo que hemos visto acá. Pero el caso de Colombia me pareció muy interesante porque esa resolución del Poder Ejecutivo fue recurrida, digamos, como ante la Suprema Corte de Justicia, lo que para nosotros sería la Suprema Corte, por la vaguedad de la expresión en todo lo que fuere necesario. Claro. ¿Por qué? Porque eso implicaba dos cosas. Primero, contratos a perpetuidad. No son de recibo en América Latina y el Caribe, en el mundo en general, y en nuestro caso ya vimos que la Constitución de la República no lo permite. prohíbe expresamente.
claro. Pero en segundo lugar, dejaba en manos del consignatario la posibilidad de regular cuánto era lo que fuera necesario. Y el Estado perdía el control absoluto y podía llegar a tener concesiones por tiempo indeterminado, lo cual era muy, muy negativo para Sí, la administración de estos estados. Así que sí. me parece que vamos a contrapelo de lo que va el mundo, me Mm, parece que en la región también estamos de forma diferente, y le reitero, esto es un enfoque netamente jurídico, espero no haberlos aburrido, pero después vamos a hablar de los informes técnicos que tienen unos costos realmente muy escandalosos, de lo cual, de cuyos informes también se carece ujú. absolutamente. Así No, muy que, como interesante, conclusión, doctora. el contrato entre el gobierno y Catón-Nati no es hasta el 2081, sino que en principio, en el mejor de los casos, y Mm. si es que existieran los asesoramientos que requiere la ley previo a la decisión del Poder Ejecutivo, en ese caso, y solo en ese caso, sería hasta el 2051. Bien, bien. O sea que tiene muchas zonas oscuras, digamos en términos marítimos que hace agua por todos lados el contrato. ¿Por qué? Lo Porque cual, no hay, claro, porque usted nos explica algo muy, muy importante. Los asesoramientos técnicos por un lado y jurídicos tienen que preceder a la culminación del contrato, a que se perfeccione ese contrato, no después del contrato hecho, por ejemplo. Y además, bueno, violando el régimen general de la ley, la Constitución de la República, por el plazo indeterminado de concesión de los servicios del puerto a esta empresa, lo que a mí me lleva a pensar que estamos en un agujero negro del Estado o habría algo así como Estado ausente. Ahí tendríamos un Estado ausente, porque queda todo en manos de un grupo privado que según su saber y entender sigue perpetuando ese contrato. Vamos a tener que seguir conversando este tema, sí, doctora, sobre todo estos temas que quedan pendientes, asuntos, la parte técnica, ¿no? Los informes técnicos, que son muy costosos, según usted también nos dice, y los informes jurídicos que seguramente tienen que provenir de la Administración Nacional de Puerto, como un informe oficial. ¿Mm? Como lo vimos con las vacunas, que se hacía un informe técnico y después se hacía el informe jurídico de cómo llevar adelante ese contrato con el laboratorio. Me parece muy importante todo esto y hay que seguir conversando de esto, doctora. Le agradezco un bueno, montón. un placer como siempre, y a veces no queremos seguir leyendo el contrato porque cuanto más lo leemos, más encontramos. Entonces, a veces, la verdad es que está plagado A usted le de pasa igual que un unas... amigo. A usted le pasa igual que un amigo mío que me dice, ¿sabés que cuando viene la doctora Echevarne o el doctor Lapeire, yo me voy del programa, lo apago, pero no quiero seguir escuchando más? Claro, porque es Sí. tan patriota y apostó tanto a este gobierno que le duele ver cosas así. Es Bueno, increíble, pero hay que pero decir todo, hay que decirlo. Hay que Rubén, decir todo la lo que pasa. realidad, mire, la realidad para transformarla hay que conocerla. Hay Y que solamente enfrentarla. aquellos Sí, que pueden conocer la realidad sí, son sí, capaces de aportar soluciones. Y así como le totalmente. estoy diciendo todo esto, Mm, también le quiero decir que de manera unánime, los tres profesionales que acudimos a la comisión mm, dijimos que esto tenía solución y que claro, había una forma de solucionarlo. Había que pensar, pero claro. esto tiene solución. Tiene, Pero claro, claro. la única forma de transformar la realidad es conocerla. Si la Es- seguimos negando, si seguimos agarrando ejemplos que son la excepción y no la regla, si hacemos decirle a la norma lo que la norma no dice, en ese claro. caso estamos sentados arriba de un gran problema. Vamos a seguir viendo esta realidad entonces, doctora. Le agradezco Un infinitamente, ¿eh? Que placer. tenga buena jornada. Encantada. Hasta La luego. doctora Silvia Echevarne, abogada, especialista en Derecho Marítimo, Logística Portuaria, conversando con nosotros respecto a este contrato, bueno, que deja muchísimo que desear. Hay que seguir viéndolo. Esperemos que este grupo técnico asesor lo haga de la mejor manera, como lo está haciendo, y que el gobierno preste oídos a todo esto. Nos reencontramos mañana. Mañana vamos a estar con el diputado Felipe Esquipani, que hoy no pudo estar con nosotros, nos avisó en tiempo y forma, así que mañana va a estar él en su columna los lunes, pero pasada para el día martes, y también el diputado César Vega. A partir de las 10 de la mañana tenemos que saber en dónde estamos.